el objetivo. El objetivo no es tener más autonomía. El objetivo no es ser más flexible. El objetivo es incrementar la productividad y la eficiencia. En la medida que esto nos conduzca a alcanzar ese objetivo, estaremos transitando por el camino correcto. Si esto nos conduce a ganar más salario, a pagar más, sin más productividad y sin más eficiencia, estaremos retrocediendo y no exactamente aprovechando la oportunidad que nos da esta medida. Y es muy importante el papel que juega el director de la empresa. Varias fueron las experiencias transformadoras que comentaron los empresarios a la máxima dirección del país, entre ellas el avance de las 3 MIPYMES estatales aprobadas a Cinesoft, así como la creación de empresas filiales y MIPYMES en el grupo de la electrónica. Hoy tenemos presentado, que todavía no nos han aprobado, la empresa Antena de Villaclar y otra empresa pequeña que se llama Tecnolab, que es tecnología de laboratorio, lo estamos presentando para reconvertirla como una pyme estatal. Y del diagnóstico y del análisis que se ha hecho con todos los consejos de dirección y con todos los trabajadores, en estos momentos nosotros tenemos 28 pymes, vamos a proponer una a una, se va a ir proponiendo en función de las 28 pymes, y particularmente dentro de esas pymes tenemos la empresa SEDAI, que es la empresa automática. El presidente cubano reconoció una vez más la importancia de estos encuentros con los empresarios, los que dijo continuarán realizándose cada mes para entre todos y en franco intercambio profundizar en los más complejos temas, tanto teóricos como prácticos, de la economía mundial y nacional. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En conferencia de prensa, el sistema bancario presentó una nueva institución financiera de microcréditos para el desarrollo de los nuevos actores económicos cubanos. Más detalles en el siguiente reporte. Desde el próximo 15 de diciembre iniciará sus servicios la financiera de microcréditos, que otorgará financiamiento a los nuevos actores económicos, MIPYMES, trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias. La creación de esta nueva institución financiera es precisamente una respuesta de la banca cubana a esa necesidad de que los nuevos actores económicos se inserten de una manera activa y que impacten con fuerza en nuestra economía. La entidad podrá financiar en pesos cubanos y moneda libremente convertible a través de microcréditos. Entiéndase, pequeñas cantidades de capital que permitan dinamizar la producción y los servicios con un ágil retorno del dinero prestado. Para garantizar esta circulación de capital, en un inicio solo se otorgarán a actores con contratos de exportación al exterior o a la zona de desarrollo del Mariel y para las ventas en tiendas en MLC. Financiera de microcréditos hoy tiene que tomar la alternativa de otorgar a esas compras mayoristas en plaza, porque realmente hoy puede asumir ese tipo de financiamiento, lo cual no quiere decir que en otras condiciones no podamos o no se sumen otras instituciones para ese tipo de financiamiento que se necesita para que la entidad autorizada para hacer las compras en el exterior las haga. Los microcréditos no tendrán un límite máximo, aunque el mínimo será de 100.000 pesos cubanos o 500 USD. La tasa de interés para el peso cubano será la más baja establecida por el Banco Central de Cuba, y en el caso de la moneda libremente convertible es de hasta un 6,5%. Los interesados podrán realizar de manera virtual la solicitud a través de correo electrónico para su análisis. La recién creada financiera busca apoyar proyectos que necesiten crecer en producciones o servicios. Es una oportunidad para el creciente sector no estatal, que se suma como otro actor impulsor de la economía. Lisandra Sexto y Edelman Enríquez Pons, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Del ámbito internacional, 3 nuevas caravanas de migrantes salieron en las últimas horas de Tapachula, en el suroriental estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Tienen el objetivo de avanzar hacia Ciudad de México para tratar de obtener documentos que regulen su situación migratoria, según informa la agencia española de noticias. La integran alrededor de 2.000 personas, en su mayoría haitianos.
El Instituto Nacional de Migración de México anunció el inicio del traslado de migrantes en autobuses a otros estados para continuar sus trámites y obtener allí una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Todos los migrantes aspiran a llegar a Estados Unidos. Rusia, India y China rechazaron el proteccionismo comercial y la práctica de sanciones unilaterales políticamente motivadas, así como el uso de la fuerza en asuntos internacionales. En una reunión virtual, los cancilleres se manifestaron también contra la unilateralidad y llamaron a acciones conjuntas globales contra la pandemia del nuevo coronavirus. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, enfocó sus críticas en el antiglobalismo, el hegemonismo y la política desde las posiciones de fuerza. La televisora Russia Today nos ofrece las declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov. Ante la pandemia de la COVID-19, el sistema de relaciones internacionales se enfrentó a grandes desafíos en el ámbito de la economía y el desarrollo social. El virus también ha provocado la crisis de la gobernanza global, el crecimiento de sentimientos proteccionistas y aislacionistas. El desarrollo de la interacción entre nuestros tres países es una parte integral del proceso de formación de un orden mundial multipolar más justo y democrático, con el papel central de coordinación de la ONU. Nos une el rechazo del proteccionismo comercial, la imposición no autorizada de sanciones unilaterales por motivos políticos y, más aún, el uso de la fuerza en los asuntos internacionales. Y lo decíamos en titulares, 2 nuevos casos de la nueva variante del coronavirus conocida como Omicron fueron detectados en Reino Unido. La víspera fueron notificados casos en Bélgica, Israel y Hong Kong. Sudáfrica, donde se detectó por primera vez, tiene la mayor cantidad de contagiados. La Organización Mundial de la Salud comunicó que son necesarias varias semanas para entender sus mutaciones e impacto. Hoy estamos anunciando a la B.1.1.529 como una variante de preocupación llamada Omicron. La evidencia preliminar indica un cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19, pero aún no hay criterios conclusivos sobre la virulencia, transmisibilidad o gravedad que pueda ocasionar. No obstante, las alarmas vuelven a ponerse en rojo, fundamentalmente en países cercanos a Sudáfrica, donde se detectó por primera vez Omicron el 24 de noviembre. Medios de prensa dan cuentas de medidas restrictivas en otros puntos del planeta. El viernes, la Comisión Europea llamó a los Estados miembros a activar el freno de emergencia sobre los vuelos provenientes de la región del sur de África. En Países Bajos cerrará todo a las 5 de la tarde, bares, restaurantes y comercios no esenciales. Los hospitales cancelan operaciones programadas para liberar camas. En España, a pesar de haberse vacunado completamente el 79% de los 47 millones de habitantes, se generaliza el uso obligatorio de pases COVID. Canadá, Argentina y Guatemala también anunciaron restricción a los viajes siguiendo los pasos de países europeos como Austria, Reino Unido, Rusia, Arabia Saudita, República Checa, Alemania, Italia y Países Bajos, entre otros. La categoría variante de preocupación, la más alta de la OMS para COVID-19, acelera aún más la investigación científica sobre las mutaciones del SARS-CoV-2 y su comportamiento frente a tratamientos e inmunógenos. La Organización Mundial de la Salud recomienda continuar los procesos de vacunación y cumplir con los protocolos hasta ahora establecidos. La OMS desaconseja por el momento cerrar fronteras y recomendó seguir aplicando un enfoque científico y basado en los riesgos. Estas medidas, probadas medidas de salud pública, nunca han sido más importantes. Distanciamiento usando mascarilla. Asegurarte de que cubran nariz y boca con manos limpias. Estar en lugares con buena ventilación y cuando sea tu turno vacunarte. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Avanzamos con más de la actualidad nacional. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, encabezó la visita parlamentaria a la provincia de Mayabeque. Al dirigente lo acompañaron los integrantes de las comisiones permanentes de trabajo, quienes visitaron centros de interés económico y comunidades en desarrollo, así como el polo productivo de Gamarra, ubicado en el municipio de Güines. Un total de 114 centros de producción y servicio fueron visitados por las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional en su visita a la provincia de Mayabeque, así como a las asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores.
El presidente y los diputados dialogaron con trabajadores y productores agrícolas en los municipios de Huines, Santa Cruz del Norte y San Nicolás. Hoy los jóvenes están demostrando su fortaleza en la revolución, en todos los campos, en todos los terrenos. Y eso también es un mensaje para los que piensan que la juventud... Que no podemos, sí podemos. Aquí hay disposición. Sí podemos. Sí podemos, ¿cómo no vamos a poder? En intercambio con la población, el compañero Lazo conoció de las inquietudes de los vecinos del barrio Chávez, uno de los más vulnerables de San José de las Lajas. Eso es lo que tiene miedo, que en tantos años no ha sido capaz de poder con nosotros, de quitarnos la bota de arriba, que nos quite el bloqueo, para que vean lo que somos capaces de hacer. Y la ley fundamental del socialismo, decíamos que era la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales, siempre crecientes de la población. Pero hasta ahí no llegaba la ley, eso fue lo que lo aprendimos nosotros. Como si hubiéramos aprendido que las cosas caían del cielo. Pero esa misma ley tenía un punto seguido que decía, mediante el aumento constante de la producción, la productividad, etc. Porque si tú quieres tener carretera, este país tiene que tener economía para que haya carretera. Si no hay carretera. Y si usted quiere tener boniato, alguien tiene que sembrar el boniato. Solo el esfuerzo personal y colectivo hace posible la creación de bienes y el impulso decisivo a la economía, precisó el directivo. Desde Mayabeque, José Antonio Rodríguez Mengana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la provincia de Holguín, el tercer proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores correspondiente al 17º periodo de mandato alcanza alrededor de un 85% de asistencia y unos 9.000 planteamientos hasta la fecha a nivel provincial. Estrechar vínculos con el pueblo y responder a sus preocupaciones y necesidades son objetivos esenciales en las asambleas. La noche repite estas imágenes en los barrios de la provincia de Holguín desde inicios de noviembre. Más de 2.300 asambleas de rendición de cuenta del delegado a sus electores se realizaron hasta la fecha, aproximadamente el 46% de las previstas. Unos 9.000 planteamientos contaron en esos encuentros. Las principales preocupaciones hablan del deterioro de los viales, la recogida de desechos sólidos, el alza de los precios, la disponibilidad de agua y su derroche en algunas zonas. Las reuniones cuentan con la presencia de diputados, de los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, intendentes, directivos de organismos y empresas. El objetivo es agilizar soluciones. Desde Holguín, Mariel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lo decíamos al inicio de esta emisión, este 27 de noviembre la Juventud Cubana rindió tributo a los 8 estudiantes de medicina fusilados hace 150 años por el gobierno que representaba a la isla en aquel momento, a la metrópoli española. La multitudinaria marcha partió desde la escalinata de la Universidad de La Habana y culminó en el monumento erigido en honor de los estudiantes en la esquina de Prado y Malecón, en la capital del país. Late en las calles el corazón de un pueblo. El tributo a las víctimas del crimen perpetrado por el gobierno colonial 150 años atrás convoca a cubanos de todas las generaciones. En voz de los más jóvenes vibran las consignas que han acompañado las jornadas decisivas de la revolución. La juventud cubana siempre ha estado presente en todos los ámbitos de la revolución, en todo lo que se nos plantea, en todo lo que nos pide el presidente, en todo lo que nos pide el comandante jefe, que siempre va a ser la convicción profunda de que la juventud siempre está presente. El compromiso de los jóvenes hoy en día es defender la revolución con todo nuestro corazón, porque eso es lo que somos, el corazón de Cuba. Estamos aquí para defenderla, seguir los pasos de Fidel, de Martí, de Mella, de Camilo, de Che, todo lo que nos enseñaron. Ondean las banderas de la Federación Estudiantil Universitaria, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, como prueba irrefutable de unidad en torno al proyecto social y sus líderes. Por la revolución, por nuestro país, por la salud. ¡Viva la revolución! Todo el tiempo, Fidel, hoy, mañana y siempre. ¡Venceremos! Es revolucionario y realmente la salud tiene que ir adelante. Porque estamos siempre con Fidel, siempre presentes y seguiremos adelante con nuestra revolución. Y para adelante todo el tiempo, que aquí no se rinde nadie. Han transcurrido 150 años de aquel horrendo 27 de noviembre marcado por el odio.
ni olvidados ni muertos. Se lee en el pecho de quienes hoy honran su memoria, con la certeza de que también Cuba vive en su historia. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, un placer saludarle. Tiempo para los deportes. La tercera jornada de competencias que se desarrolla hoy en la ciudad de Cali, en los Juegos Panamericanos Juveniles, comenzó muy activa para la delegación cubana. La villaclareña Caterín Nuevo se bañó de oro en el lago Calima en el C1 a 200 metros. El colega Roberto Ramírez recogió las impresiones de la campeona. Desde ayer mismo estaba personalizando lo que iba a hacer, estaba planeando toda mi estadística, todo lo que iba a recorrer y nada, esfuerzo y corazón para darle la medalla de oro a Cuba, que se lo merece tanto, y a Fidel también, que es el promotor del deporte cubano en Cuba también. Después de haberlo pensado, ¿cómo se dio? Bueno, al principio pensé que se me había dado mal porque tuve un fallo intermedio, pero dije no, para adelante, y fui y seguí y gané. Bueno, se viene... Muchísimas gracias a la nueva campeona y por supuesto el agradecimiento a Roberto Ramírez por estas impresiones. Regresamos a Suelo Cafetero, contacto informativo ahora con nuestro enviado especial, Pavel Otero. Buenas tardes, Pavel. Sí, muchísimas gracias, Orlando. Efectivamente, aquí estamos en el Coliseo Ramón Elías, donde está en competencia el cubano Edisnel Corrales en la división de los 73 kilogramos de levantamiento de pesas. Terminó segundo en el arranque, pero aquí solo se otorga una medalla al total. Así que hay grandes opciones porque los rivales que se han presentado, salvo el colombiano que parece que está fuera de liga y es el candidato al oro, pero no sabemos todavía qué puede pasar porque Edisnel Corrales no está muy lejos del colombiano. El resto sí se ve un poco más distante. Así que luchando Edisnel Corrales, una de las medallas en los 73 kilogramos del levantamiento de pesas. Te devuelvo la señal, Orlando, a los estudios centrales. Muchísimas gracias, Pavel. Esperamos también por tu reporte de lo que va a acontecer en el levantamiento de pesas. Volvemos a Cali y lo hacemos ahora al complejo acuático Hernando Botero. Allí está la periodista Carlienis Calzadilla con otros detalles. Buenas tardes, Carlienis. Sí, gracias, Orlando. Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos aquí en el complejo de piscinas Hernando Botero, donde en este minuto se realiza la competencia del trampolín a 1 metro, donde Cuba tiene 2 representantes, José Alfredo Quintana y Laidel Domínguez. Es decir, que en el programa inicialmente estaba puesto la fase eliminatoria y luego la final, pero va a ser final directa, por lo cual debemos estar aquí aproximadamente durante unas 2 horas para luego dar paso a la competencia femenina, en la que la reina hasta ahora de los Juegos, Anisley García, saldrá a por su tercera medalla en uno de sus principales eventos, la plataforma a 10 metros, certamen competencia en la que también estará su compañera Erika Fabricia. Nosotros nos mantendremos aquí en este complejo de piscinas para darle todos los detalles de lo que acontezca y Cuba pudiera alcanzar otra medalla, pues con Anisley existen grandes posibilidades. Por el momento, el camarógrafo Amado López y Carlienis Calzadilla le devuelven la señal a los estudios centrales en La Habana. Buenas tardes. Las buenas tardes, Carlienis, también para ti. Desde el Coliseo Miguel Calero, Guillermo Rodríguez nos actualiza qué aconteció en la jornada de hoy con el taekwondo cubano. Adelante, Guillermo, buenas tardes. Sí, gracias, Orlando. Saludos para ti, para todos los que están con esta emisión de Al Mediodía. Aquí estamos en el Coliseo Miguel Calero, nos queda a nuestra espalda donde tienen lugar las competencias del taekwondo en estos primeros Juegos Panamericanos Junior. Por cierto, esta propia instalación acogerá la lucha que nos puede dar unas cuantas medallas de oro a nuestra delegación. En el taekwondo los 3 representantes perdieron en sus primeros combates y bueno, en el caso de Yaroves Michelle Castañeda, en más de 80 kilogramos, y Zenia Aguiar de los 67 kilos, tienen opciones si sus rivales avanzan a la final de arrastrarlos al repechaje y que puedan al menos buscar medalla de bronce. En el caso de Ormi Lagar, el santiaguero de 80 kilogramos, perdió ante un representante de Brasil por RCC y se queda sin medallas, tal y como sucedió en la jornada de ayer con nuestra única representante. Así que el taekwondo
no le va bien en estos Juegos Panamericanos Junior. Los 4 atletas, primera vez que viajan a un evento internacional, al igual que sus entrenadores. Así que te devuelvo la señal directamente desde el Coliseo Miguel Calero, aquí en la ciudad de Cali. Y antes de despedirnos, le informamos que los judocas Idalennis Gómez en los 70 kilogramos, Sergey Rodríguez en 90 y Omar Cruz de los más de 100 kilogramos avanzan en la competencia tras vencer a sus rivales en la presentación de hoy. Y desde la 1:30 de esta tarde, el equipo cubano sub-23 de béisbol enfrenta a Brasil en el estadio Edgar Rentería de la ciudad de Barranquilla, correspondiente a la etapa preliminar del béisbol panamericano. Mañana jugarán los nuestros en este mismo horario con Nicaragua y cerrará la etapa clasificatoria el lunes antes Venezuela, los actuales monarcas mundiales de la categoría. Con este ajuste de calendario beisbolero cerramos nuestro tiempo deportivo al mediodía. Pase usted, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Orlando. Nosotros continuamos con más en nuestra emisión sabatina. El 27 de noviembre de 1893 murió en Kingston, Jamaica, Mariana Grajales Cuello, una mujer a la que hoy recordamos y que es símbolo de fortaleza, humildad y decoro. En el aniversario 128 de su muerte seguimos honrándola como la madre de los maceos y de todos los cubanos. La patria hecha mujer. Esa es Mariana Grajales Cuello, raíz del alma de la nación, fuego inextinguible, madre de los cubanos. En el aniversario 128 de su muerte en el exilio se le rindió honores. Flores a nombre del pueblo de Cuba llegaron hasta su escultura y tumba en el sendero de los próceres en el cementerio Santa Ifigenia. Federadas santiagueras reverenciaron su memoria en representación de Cuba. Fue Mariana quien, al conocer del inicio de la guerra, tomó un crucifijo y dijo: «De rodillas todos, delante de Cristo, juremos libertar la patria o morir por ella». Así dio su contribución. No hay prueba de mayor entrega que la de una madre que ofrenda a sus hijos por la independencia. Pero no solo fue la madre de los maceos, sino también una mujer que rompió las prohibiciones que la época imponía a las féminas. Su decoro y grandeza la perpetúan. Esa es Mariana Grajales Cuello, madre de los cubanos, raíz del alma de la patria. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman Wow, fue designada como presidenta del Consejo Nacional de Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación, de acuerdo con la resolución firmada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y publicada por la Gaceta Oficial de la República de Cuba, número 98, en edición extraordinaria. De acuerdo con el texto, el hecho se basa en el Decreto Ley 8 de Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación del 16 de abril de 2020, que en su artículo 7 establece la creación del Consejo Nacional de Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación. De igual modo, se explica que el Consejo constituye el órgano asesor del gobierno en esas materias y su integración y funcionamiento se regula en el Decreto 16, Reglamento de Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación del 31 de agosto de 2020. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos tenido muy poco cambio en las condiciones meteorológicas. Se mantiene el arribo de nublados y algunas lluvias. Registros poco significativos, principalmente en zonas de la costa norte de casi todo el territorio nacional. A esta hora muy baja la probabilidad de lluvia para hoy, así que tendremos una tarde parcialmente nublada, ocasionalmente nublada en zonas de la costa norte de casi todo el territorio nacional. La mayor probabilidad de lluvia estaría en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo, muy baja en el resto del territorio nacional, que en la noche tendrá una disminución gradual de los nublados en todo el país. Algunos nublados parciales hacia la costa norte occidental, también en el oriente del país puede quedar los restos de la convección, pero con muy baja probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas hoy con valores desde 26 hasta 29 grados Celsius en casi todo el territorio nacional, superiores en las provincias del sur oriental, pero fíjense que el valor no supera los 30 grados. En la noche las temperaturas con
valores agradables en el occidente del país, entre 18 y 21 grados Celsius, algo superiores en el oriente, pero no muy superiores, hasta 24 grados en Santiago de Cuba. Entonces vamos a tener vientos variables débiles en todo el territorio nacional que en la tarde pudieran soplar de región nordeste, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar tranquila en todos nuestros litorales, excepto en el litoral norte oriental, donde habrá poco oleaje hasta el anochecer. En resumen, poco cambio, baja probabilidad de lluvia y temperaturas agradablemente cálidas. Les deseo a todos que tengan un fin de semana muy feliz, cuídense y hasta mañana. Continuamos con lo que es, sin duda alguna, el tema de la jornada. Más de siglo y medio después del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina, los jóvenes cubanos volvieron a las calles este sábado como muestra de su permanente lucha por la justicia y la soberanía. El rol de las nuevas generaciones en Cuba garantizará el futuro y la continuidad de la revolución. Cuando la ciudad amanecía este 27 de noviembre, jóvenes habaneros demostraron, como nos dijo Martí, que los muertos son las raíces de los pueblos y encienden el corazón. Estoy aquí defendiendo a mi país, rememorando a los 8 estudiantes de medicina que dieron, que fue un crimen horrendo, pero que bueno, que se convirtieron en bandera, en estandarte de la lucha y de la resistencia del pueblo cubano. Yo vengo recordando principalmente los eventos que ocurrieron con el injusto fusilamiento de los estudiantes de medicina, que fue un cruel acto de represión del gobierno español cuando la colonia. Y precisamente porque hoy en la situación del país se ve la represión que sufrimos sobre el criminal asedio y bloqueo de los Estados Unidos, y como que la historia se ve un poco como que repetida. Y para protestar en contra de eso y principalmente sobre los oportunistas y las personas que intoxicados por el odio no luchan, en cambio apoyan ese tipo de situación. Momentos de posicionarnos, de decidirnos, de estar aquí y decir, esto pasó, fueron asesinados estos estudiantes injustamente, pero no se puede volver a repetir y por eso estamos aquí. Porque cosas como estas en la Cuba de hoy no se van a volver a repetir y eso es lo que queremos demostrar. Con participación activa en la construcción del proyecto colectivo de país, los jóvenes cubanos ratifican su rol en la Cuba actual. Los jóvenes hemos dejado bien claro, sobre todo en estos casi 2 años de pandemia, que somos capaces, por supuesto, de asumir tareas, de asumir muchísimos riesgos con tal de salvar nuestra revolución, de seguir adelante junto a ella. Nuestra línea principal de batalla actualmente son las redes sociales. A través de nuestras cuentas en Twitter, en Facebook, en nuestras redes sociales damos nuestro mayor apoyo a la revolución y nos encargamos de que la patria viva y que Cuba viva. Vuelven los 8 estudiantes de medicina a comprometernos con un presente de justicia y continuidad. Aquí está el ejemplo claro de cómo los jóvenes del sector de la ciencia, empresarial, de cualquier otro sector se volca a la calle a defender lo suyo, a la conquista de la revolución. Eso a quien tenga dudas de eso, por favor, tiene que volver a nacer, la verdad. Completamente segura de que el proceso revolucionario con aciertos y desaciertos continuará y su vigencia permanecerá por mucho tiempo porque las conquistas de la revolución son innegables. La calle San Lázaro ha sido testigo este 27 de noviembre del homenaje de los Pinos Nuevos a los 8 estudiantes de medicina, símbolo de la firmeza de espíritu que debe tener la juventud cubana, la misma que desde su cotidianidad apoya la soberanía e independencia de una revolución que continuará. Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Avanzamos con otros temas. La Feria de Oportunidades de La Habana concluyó con excelentes indicadores comerciales y de promoción. Más de 50.000 personas visitaron la Estación Cultural de Línea y 18. Las últimas 2 semanas se vivieron con intensidad en la Estación Cultural de Línea y 18. Entre los atractivos comerciales de la Feria de Oportunidades estuvieron la venta de partes y piezas para vehículos, materiales de construcción, pinturas y calzado.
Gran aceptación tuvieron la presencia de productos ociosos y de lento movimiento en los inventarios estatales, hasta las propuestas de los más diversos actores económicos. En la clausura se reconocieron a las entidades del Estado, trabajadores por cuenta propia, micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas. Además, fueron distinguidos quienes junto a los auspiciadores de la Empresa Provincial de Comercio de La Habana hicieron posible la feria. A la actividad asistieron el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, y el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, quien anunció que en noviembre de 2022 regresará a la Feria de Oportunidades. En la primera edición, unas 50.000 personas visitaron los stands y las ventas superaron los 15 millones de pesos. Los últimos acordes a la feria lo pusieron Tony Ávila y su grupo. Regalo a una ciudad maravilla con 502 años. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, tiempo de información cultural en nuestro espacio y es noticia que la premiación del concurso de novela Italo Calvino se realizó en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba como parte de las actividades por la 13ª Semana de la Cultura Italiana en nuestro país. La ceremonia contó con la presencia del viceministro de Cultura Fernando Rojas y el embajador de Italia en Cuba Roberto Bellano, entre otras personalidades. En la presente edición, el premio le fue otorgado a la narradora Dasra Novak por su obra Cherry. La novela Cherry estaba terminada cuando abrió la convocatoria del Calvino y bueno, la presenté. Es una novela sobre la vida de la pintora cubana Rocío García, su historia de vida, una vida muy interesante, con muchos matices, pero que yo trato de abordar desde lo romántico, que quizás la gente no ve tanto en su obra. Mi intención, una de las intenciones que tengo es lograr un acercamiento a esa obra a través de un diálogo desde la narrativa. El premio de novela Italo Calvino estimula la creación de obras del género con alta calidad estética y contenido humanista. La UNIAC y la revista Unión, así como el Grupo Fundacional Italo Calvino y la Asociación Recreativa y Cultural Italiana Archi promueven el certamen. Es un premio que yo pienso por su característica es uno de los mayores, no lo único, uno de los principales premios literarios de Cuba. Quería también acordarme que esto no fue celebrado solo el premio, mas fue dado un recuerdo de un grande amigo, que es Miguel Mejídez, que falleció algunos años atrás. En la gala de premiación, que se inserta dentro de las actividades por la Semana de la Cultura Italiana en Cuba, se destacó la elevada calidad de las 62 obras presentadas en concurso, una cifra récord en la historia del Italo Calvino, que demuestra la vitalidad de la creación literaria en el país. Saily Pérez Gordillo y Nailey Vecino Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en la Galería Alejo Carpentier de la ciudad de Camagüey se exhibe una muestra colectiva resultado de la 22 edición del Salón del Estudiante de la Academia de las Artes Vicentina de la Torre. Veamos más detalles. Cada alumno utilizó recursos para expresarse, comunicar la visión del mundo a través de su lenguaje. Pinturas, grabados y elementos de composición mixta se exhiben en la Galería de Arte Universal Alejo Carpentier de la ciudad de Camagüey, como resultado del 22 Salón del Estudiante. Cerca de 50 obras concursaron con una marcada prevalencia de piezas bidimensionales. El primer premio lo mereció Recuerdos de Eliana Cristina Arias. El segundo fue para la instalación El Chiviplano de Alain Saladrigas y el tercero lo conquistó Vástagos de Claudia Noguera. Busco tratar como tema la migración, pero desde un punto de el humor, utilizando el humor y la sátira. Y lo que busco es como, representar esto y utilizo el chiviplano porque no es más que una chivichana, el esquema de una chivichana con un planeador. Mi obra se llama Vástagos, está realizada con celuloide de los rollos de pécula antiguo. Me inspiré sobre que el mundo está lleno de información y con esta información yo estoy trabajando para lograr darle forma a algo que no la tiene. Estudiantes de primero a cuarto año de la especialidad de Artes Visuales de la Academia Vicentina de la Torre
mostraron piezas en diferentes estilos en un salón donde autores jóvenes comprometidos con el quehacer artístico se acercaron a los preceptos del arte contemporáneo. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la temporada teatral Lo que la pandemia nos dejó tiene lugar en Santa Clara y reúne a destacadas personalidades del teatro. En ese ámbito se desarrolló un encuentro con jóvenes estudiantes de actuación. El teatro necesita mucho de la vida. Eso afirmó el Premio Nacional de Teatro René Fernández en un encuentro con jóvenes estudiantes de la enseñanza artística. El teatro cubano tiene grandes valores históricos porque hemos tenido muchos artistas como ellos y otros que no nos acompañan hoy en el teatro y otras artes que han tenido una sólida entrega y un compromiso con su obra. Los invitados a la temporada teatral Lo que la pandemia nos dejó subrayaron la necesidad de compromiso con el teatro. No es trabajar, es que no te puedes quedar ahí. Tienes que desarrollarte, tienes que cada vez saber más. Es un eterno saber y un eterno no sé nada. Hasta el 28 de noviembre se extenderá la temporada teatral Lo que la pandemia nos dejó, iniciativa del promotor cultural Ramón Silverio. Hilda Cárdenas y Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta información finaliza nuestro encuentro con la actualidad cultural. Tengan muy buenas tardes y excelente fin de semana. Muy buenas tardes, Ailey. Gracias por este acercamiento al panorama cultural. Y de último minuto hemos conocido que la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un sismo reportado como perceptible a las 12:41 pasado meridiano de este sábado 27 de noviembre, localizado en las coordenadas 19.86 grados de latitud norte y los 76.20 grados de longitud oeste, a una profundidad de 12 kilómetros y con una magnitud de 3.7 grados en la escala de Richter. Este sismo se encuentra localizado a 21 kilómetros al sureste de Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba. Se han recibido reportes de perceptibilidad en las provincias de Granma y en Santiago de Cuba. Al cierre de esta información no se reportan daños materiales ni humanos. Este es el sismo perceptible número 19 del año en curso y firma la nota el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas del SIGMA. Avanzamos con más. Incrementar las producciones es la solución verdadera al alza de los precios de venta de los productos agrícolas, no medidas administrativas, señaló el miembro del Buró Político y secretario de la Organización Política de Cuadros del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, en el tercer pleno ordinario del Comité Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. El evento recordó al comandante en jefe Fidel Castro en el 5º aniversario de su desaparición física. La sesión plenaria del evento debatió el cumplimiento de las decisiones aprobadas por el gobierno para estimular la producción de alimentos. Las 63 medidas hay que apreciarlas en su conjunto, señaló Abelardo. Porque muchas veces nos detuvimos, sobre todo nosotros en nuestras cooperativas, a explicarle a los campesinos en aquellos momentos con grupos de trabajo las medidas por independiente, y cuando las explicábamos por independiente la solución que quería llevar las medidas no era lo mismo. Cuando lo veíamos como conjunto veíamos que sin duda el campesino iba a ser favorecido, iba a ser un impulso nuevamente para el campesino para seguir produciendo. En ese sentido, el miembro del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, señaló que el impacto de las medidas se constata en el aumento de los cultivos y en la disposición de los productores. No obstante, señaló que la contratación es un viejo problema a resolver. La contratación no siempre ha tenido un marco jurídico ni ha tenido la preparación de las partes para poder desarrollar ese proceso, con lo que representa un contrato donde las partes tienen deberes, tienen derechos, pero también tienen responsabilidades. Por su parte, el ministro de la Agricultura instó a aprovechar más los beneficios que ofrecen las medidas, como los créditos del Banco de Fomento Agrícola. Hemos nada más que dado 500 millones y ese financiamiento se me termina en diciembre y vuelve otra vez otro en enero. Vamos a perder, hace falta movilizarnos allá abajo y trabajar duro, integrado. Aquí la palabra que se llama de la integración. Otros aspectos abordados en el tercer pleno nacional de la ANAP es la gran cantidad de tierras aún ociosas y el retroceso de la producción cañera.
también convocó a la restitución plena de la vida interna de la organización campesina. Y seguir afianzando las tareas, las misiones que tiene nuestra organización en los momentos actuales, porque vinculado a esa ratificación de compromiso también hay un reconocimiento que aunque se ha trabajado, se ha avanzado, pero nos queda bastante reserva en los diferentes ámbitos que tenemos que seguir identificando, atendiendo y transformando a tono con todos los retos y las condiciones, las prioridades que se han definido en los momentos actuales. En la clausura del Pleno, Morales Ojeda hizo un llamamiento al campesinado cubano. A ser solidario, como siempre lo ha sido, a no poner un precio que dé más allá de las utilidades, que realmente garantice resolver sus necesidades. Que pensemos que ese que puede estar adquiriendo un producto también es el que le salva una vida, el que le educa a su hijo. En el Pleno se conoció que la compleja situación financiera del país influye en el incumplimiento de producciones básicas del sector como maíz, arroz, tabaco, leche vacuna y la carne porcina. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y bien lo sabemos, hay hechos que sacuden la historia y que tocan la sensibilidad de una nación. Es el caso del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina, un crimen acaecido hace 150 años y que a lo largo de varias generaciones se ha transformado en una suerte de tributo a todos los héroes de la patria. Con las primeras luces de este 27 de noviembre, llegan los jóvenes de batas blancas al monumento de la Explanada de la Punta. Guardan la glorieta que rinde tributo para la historia al fusilamiento de 8 estudiantes de medicina en 1871. Muestran respeto a un hecho que rasgó la sensibilidad de los cubanos y que trasciende como un llamado a la soberanía y a la lucha contra la injusticia. El médico cubano es un médico distinguido en cualquier lugar del mundo precisamente por el humanismo, ese efecto de cultivar los conocimientos humanos y de ejercitar las facultades mentales que fueron legadas por el comandante en jefe en cada uno de los discursos dados de épocas antes de 1959 hasta tiempos actuales, constituye el fruto y el baluarte de la medicina cubana. Esa concepción humanista y cercana que es el sello de los médicos cubanos. Su principal pensamiento con respecto a la medicina fue, como usted mismo dice, un médico que se vinculara con el pesar del paciente, con su dolencia, con su motivo emocional, con sus padecimientos y que vinculara su vida social con su vida médica y profesional. Yo voy a estar eternamente agradecida con él, como mi familia, porque así se me inculcó desde bien chiquita mi abuela y mi mamá. Y para mí realmente es un honor poder representar esta carrera. Un honor que para otros es la concreción de un sueño que alguna vez consideraron inalcanzable. Y en ese sueño de formar a la ELAN para llegar a cubrir todo tipo de brigada, cualquier tipo de desastre natural que ocurra, que formó la ELAN y ahí estoy yo, cumpliendo mi sueño, un sueño que primero era un sueño de Fidel, hoy lo estoy cumpliendo yo también. Fidel como baluarte también para los jóvenes que tras el himno invasor llegan a la punta, acompañados por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Yo creo que Fidel fue la persona capaz de poder aglutinar todo ese grupo de pensamientos y transmitírselo a un pueblo entero, un pueblo que lo sigue hoy y que lo sigue viviendo. Y que hoy marchábamos por los 8 estudiantes y los muchachos decían, yo soy Fidel, y seguimos siendo Fidel y lo seguiremos siendo. Él es el padre de Cuba, de la revolución, de los jóvenes. Yo me siento cubana ya aquí, orgullosa de estar acá, orgullosa de ver a esta gente, de ver un país unido, un país que se une para luchar y para decir ¡viva Fidel! Y Fidel no ha muerto, es eterno en nuestros corazones. En un día en que se recuerda la importancia de la soberanía y el honor a la justicia social, de las voces jóvenes necesariamente renace Fidel, elevado como estandarte o pensamiento adentro, como aliento e impulsor de esa marcha indetenible que es la historia de Cuba y de su revolución. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sin lugar a dudas ha sido una jornada bien intensa para miles de personas, sobre todo de jóvenes, que hoy decidieron volver a las calles para recordar ese oprobioso crimen perpetrado el 27 de noviembre de 1871. Así es, se trata de uno de los crímenes más horrendos en la historia de la patria. A todos nos duele todavía y el homenaje de nuestro pueblo será eterno. Nos despedimos con estas imágenes de la marcha matutina en La Habana,
con la que despertamos muchos cubanos. Más información en las emisiones de Canal Caribe y El Estelar a las 8 de la noche. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. América Accesible 2021. TICS para todos. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en Varadero, Cuba. Nuestro objetivo, promover una sociedad digital inclusiva. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, TICS para todos. América Accesible 2021. Por donde ha pasado una persona, ha aparecido una marca. El 24 de marzo de 1959 se fundó el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, ICAI. Creció el ICAI al margen de las contradicciones. Resulta imposible en una revolución radical. No pocas fueron sus batallas durante estas 6 décadas, a lo interno del gremio y fuera de él. Los filmes producidos acá estaban permeados de esos modos populistas y trepidantes. Ejemplo, el decir de Lino Novas Calvo, de indigencia creativa y codicia empresarial, que aplicó la infalible fórmula de la triple C: cómicos, cantantes y cabareteras. Hoy en Marcas vamos a exhibir retrato de un artista siempre adolescente. Película documental de Manuel Herrera, estrenada en 2019, que tiene como protagonista a Julio García Espinosa. Aquí nos vemos el próximo domingo, en este su programa, Marcas. Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico.
heroico pueblo cubano. Les habla Solimar Ortiz Jusino del grupo de comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico en un programa más de Puerto Rico. ¡Somos Caribe! Felicidades al pueblo cubano por la gran jornada contra la intervención imperialista. Nuevamente le ofrendan otra gran victoria al comandante Fidel Castro Ruz a 5 años de su paso a la inmortalidad, demostrando que Cuba vive y que a Cuba se respeta. La solidaridad del mundo estuvo y estará con Cuba frente al imperio. Hoy vamos a presentar un programa dedicado a la integración de Puerto Rico a los movimientos sociales a nivel internacional. Nos referimos a la reorganización el pasado 3 de octubre del capítulo de Puerto Rico de ALBA Movimientos. Agradecemos al compañero José Escoda del Frente Socialista por la coordinación de este programa y a los portavoces de ALBA Movimientos de Puerto Rico, Estelí Capote y Carlos Alicea, por su presentación. Nos informa Escoda que, tras varias semanas de conversaciones al respecto, la reunión organizativa celebrada en la finca Monteverde del pueblo de Naranjito contó con la participación de 11 organizaciones representativas del espectro de colectividades activas que propulsan los valores de ALBA Movimientos. Las mismas son Centro de Apoyo Mutuo de Jayuya y Lares, Centro de Apoyo Mutuo de Utuado, Comité de Solidaridad con Cuba, Comuna Caribe, Frente Socialista, Instituto de Puerto Rico de Relaciones Internacionales, Jornada Se Acabaron las Promesas, Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Movimiento Ñin Negrón y la Organización Boricua. ALBA Movimientos es una instancia de interacción y reciprocidad continental que camina hacia la construcción y la consecución de nuestra América, como la visualizaron Martí, Bolívar, Hostos, Fidel y Chávez. Como parte de ese proceso de integración continental, la nación invadida y ocupada, que es Puerto Rico, renace en una acción que abre otro frente de reto al imperio y la colonia, al concretizar el capítulo ALBA Movimientos de Puerto Rico, integrándose al ALBA del Caribe. Es fundamental y necesario esa restauración del capítulo ALBA Puerto Rico desde el Caribe, ya que sin esta unificación nuestra América estaría incompleta. Asimismo, se suma a la continuidad de la lucha y la resistencia contra el colonialismo, no solo en Puerto Rico, sino que en todo nuestro Caribe. La restauración de ALBA Puerto Rico es una necesidad imperiosa porque hay una responsabilidad histórica con Betances, Hostos y Martí en su visión caribeña. Es también la reafirmación del compromiso de lucha anticolonial y antiimperialista de nuestra gesta libertaria. Por ello, en solidaridad y militancia, compartimos desde la humildad, la solidaridad y la esperanza, desde el inquebrantable compromiso de lucha y libertad de nuestro pueblo, este video que expresa la visión de lideración que se declama desde ALBA Puerto Rico. ¡Adelante! Somos un grupo de organizaciones políticas y comunitarias y sociales que nos hemos organizado nuevamente para crear el capítulo de ALBA Puerto Rico en el Caribe, que se va a integrar a ALBA Movimientos Continental. En la reunión constituyente que se celebró durante el mes de octubre, se organizaron las jornadas, se acabaron las promesas. El Comité de Solidaridad con Cuba. El Movimiento Nacional Revolucionario. El Frente Socialista. El Instituto Puertorriqueño de Relaciones Internacionales. Comuna Caribe.
la Organización Boricua, el Movimiento Añil Negrón, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, el Centro de Apoyo Mutuo de Jayuya y Lares y el Centro de Apoyo Mutuo de Utuado. Bueno, siguiendo los sectores del ALBA continental, empezamos a trabajar la parte de la economía solidaria. Es fundamental para nosotros, y dentro de la economía solidaria, los diferentes mecanismos, formas, acciones y proyectos que diferentes sectores en las comunidades en Puerto Rico están desarrollando para avanzar la soberanía alimentaria. También vamos a estar trabajando con énfasis el tema del sector de las mujeres, el tema de la afrodescendencia y los pueblos originarios, con énfasis en rescatar nuestros orígenes y romper el mito de que nosotros, el mito de que somos gente gracias a los europeos. Y en relaciones internacionales queremos plantear definitivamente una parte fundamental, que Puerto Rico es Caribe y que el Caribe es parte de todo el continente americano. Este tipo de esfuerzos de ALBA Movimiento lo que persigue es lograr estrategias, alianzas estratégicas dirigidas a un plan de trabajo cooperativo, solidario. Por ejemplo, mencionábamos ahorita el sector de economía solidaria y pudiéramos plantear aquí la necesidad como isla, en vez de pensar nuestras economías de una perspectiva insular, empezar a pensar el Caribe y Latinoamérica desde las soberanías alimentarias y desde las posibilidades de trabajo conjunto para diversificar no solamente la producción alimenticia, sino la capacidad de cada país producir según su potencial. Sí, y entonces la visión esta del Caribe es bien importante porque es una narrativa que es contraria a la idea esta de que el mar nos separa, cuando en realidad si lo visualizamos históricamente, el mar es el que nos une. Todos nuestros pueblos originarios usaron el mar como una vía de intercambio cultural, de intercambio económico, de intercambio histórico. Por lo tanto, esa narrativa imperial que dice, no, lo que pasa es que ustedes son islas, ustedes el mar los separa, a ustedes el mar los limita, es contrario a la verdad histórica de los pueblos y cómo estos pueblos se desarrollaron. ¿Y quién nos separó entonces? El imperio nos separó. ¿Cómo que el imperio nos separó? Nos separa la historia escrita desde las instancias del poder y escrita desde Estados Unidos, escrita desde los países europeos que nos colonizaron. En el caso de Puerto Rico, tristemente, todavía somos una colonia, por lo que la necesidad de pertenecer a ALBA Movimiento es incluso más imperante, porque necesitamos reafirmar nuestra identidad caribeña y latinoamericana, no solo a nivel cultural, sino también a nivel político, a nivel estratégico, gubernamental. ¿Y por qué Puerto Rico considera que es importante que se una a ALBA Movimiento vía el Caribe? Bueno, primero nosotros recibimos una invitación para, después de María, ¿verdad?, que se desorganizaron muchas cosas. Nosotros, la invitación que recibimos para rearticular ALBA Movimiento provino de Venezuela y de ALBA Caribe, de los ALBA Movimiento Caribe, la región del Caribe. Ahí estuvieron incluidos Haití, República Dominicana, Cuba, un país que ha sido solidario. Y la otra parte de eso es que históricamente Martí y Betance visualizaron claramente que la clave para libertad y asegurar libertad de todo el continente americano tenía que ver con el fin del colonialismo en Cuba y Puerto Rico. Y Cuba ya lo hizo y todavía faltamos nosotros para ser parte de ese concierto de naciones que van a asegurar el que podamos avanzar la liberación final, el derrocamiento final del imperio en lo que es nuestra América. Yo creo que cuando Lola Rodríguez de Tío decía Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, yo creo que ella se refería también ese pájaro que es el Caribe, ¿verdad?, que tiene esa capacidad de unir no solamente Cuba y Puerto Rico, sino todas esas piezas de las Antillas Mayores, las Antillas Menores, Mesoamérica. Ahora, mucha gente a veces olvida que Puerto Rico es una colonia, pero peor todavía, a veces olvida que hay otras colonias todavía en el Caribe. ¿Qué ALBA Movimiento pretende atender ese lastre todavía de nuestra historia?
Pues claro, es que es parte fundamental y no solamente esa reafirmación, esa parte del Caribe tiene que ver con que Puerto Rico sea colonia, sino en apoyar, conocer, luchar por la independencia de todo y eliminación de todo colonialismo en el Caribe. Y eso es fundamental como parte de la agenda de ALBA Continental. Yo creo que el mejor ejemplo de ALBA Movimientos como estructura organizativa regional es precisamente la articulación desde las comunidades. Mientras el discurso y la historia de nuestros países se ha constituido desde arriba, desde nuestros colonizadores, precisamente el planteamiento de Chávez cuando creaba este organismo, la visión era precisamente que las comunidades desde la base, los obreros, los trabajadores, las mujeres, los grupos organizados, las comunidades organizadas fueran las que definieran su nueva realidad y su futuro político. En adición a lo que nos han comentado, ¿quieren aportar, exhortar algo adicional a las personas que están viendo este programa? Bueno, yo creo que es importante que tenemos la responsabilidad todos en América de entender y saber los procesos de lucha que están ocurriendo, que son partes fundamentales para la liberación de los pueblos. Y yo creo que además de eso, plantear que el socialismo, que es uno de los fundamentos de ALBA Movimiento, es un sistema, es una estructura que nos permite reivindicar nuestros valores regionales. ¿Entienden que el socialismo puede ser un eje útil para reagrupar el Caribe como pueblos y naciones hegemónicas para el bien de nuestros trabajadores y trabajadoras? No es solamente útil, es fundamental y necesario. Sin eso no vamos a poder lograr la verdadera transformación y liberación de nuestros pueblos. La solidaridad, que es la gran enseñanza que nos ha dado Cuba, el cooperativismo y las alianzas que van más allá de estrategias capitalistas, de beneficio mercantil. Ese es el ejemplo que nosotros en el Caribe le podemos dar al resto del mundo. Muchas gracias. Todo por hoy. Nos reiteramos que la unión y la lucha de los pueblos del mundo vencerán al imperio y que la solidaridad jamás será bloqueada. Nos encontraremos en las nuevas victorias. Hasta luego. ¿Por qué Canal Caribe? Porque Cuba es la mayor de las Antillas. Porque es de una extraordinaria belleza natural y se corresponde con nuestra identidad geográfica y cultural. Porque la región del Caribe siempre ha estado al lado de Cuba en su lucha contra el bloqueo de los Estados Unidos a nuestro país. Porque desde la raíz que nos une somos Canal Caribe, el canal cubano de noticias. Hola, bienvenidos a CUBIT.
Todo depende del enfoque, no hay dudas. Nacemos, lo tenemos todo nuevo, fresco, rozagante. Pero somos indefensos, inexpertos, ignorantes, dependemos de los demás. Crecemos, aprendemos, nos desarrollamos, experimentamos, nos independizamos. Hasta aquí, todo bien. Seguimos creciendo, entendemos lo antes inexplicable. Acumulamos experiencia, hacemos familia, comienzan las preocupaciones. A partir de un momento, ya no seguimos creciendo, envejecemos. Hemos acumulado conocimiento y experiencia, pero ahora nos asedian los límites de la vida. Sentimos que el final se acerca de forma acelerada. Es irremediable, nos dijeron un día. Pero la humanidad es irrespetuosa de los límites, lo sabemos, lo comprobamos a cada paso. Los resultados de las más diversas investigaciones se combinan, llegando a esbozar preguntas irrespetuosas, transgresoras, asombrosamente promisorias. Bueno, y si pudiéramos extender el final, ¿qué tal si la muerte no fuera inevitable? De solo pensar en las implicaciones de estas interrogantes se acelera el corazón, los pensamientos vuelan, ¿se imaginan? Perdurar en el tiempo, seguir aprendiendo, desarrollando nuevas habilidades, combinando conocimientos. En resumen, no envejecer. Sacrilegio, gritarán los incrédulos. Va de retro Satanás. Pero no hay nada más irrespetuoso de los límites que un científico o un investigador inspirado. Para colmo, hay un grupo de descubrimientos que resultan, vamos a decir, esperanzadores. Llegan desde experimentos realizados en el espacio hasta otros más cercanos que tienen lugar en las aguas del Mar Caribe. ¿Sería posible científicamente evitar el envejecimiento? ¿O seguirá siendo una quimera? A este irreverente cuestionamiento vamos a dedicarnos hoy. Si estamos listos, vamos allá. Bueno, a ver, ¿por dónde viene este cuestionamiento? ¿En qué se basa semejante herejía? Bueno, vamos despacio. Comencemos por atender al concepto de envejecimiento. Leemos en una definición dada por la Organización Mundial de la Salud: desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad y finalmente a la muerte. Envejecemos, nos explican, porque nuestro organismo, que es un sistema que se mantiene en estado de degradación y reparación continuo, por razones concretas, va perdiendo la capacidad de reconstruirse y mantener una condición, vamos a decir, estable. En resumen, el cuerpo humano está programado para envejecer y morir. La clave de la vida eterna puede encontrarse en ser capaces de detener el deterioro celular, pero para ello primero hay que saber cómo y por qué envejecemos. Es conocido que el envejecimiento de las células del cuerpo humano se produce durante la división de las mismas, un proceso natural realizado con el objetivo de regenerarse, donde van perdiendo en cada división parte de sus capacidades. La esencia, explican algunos investigadores, está en los extremos de los cromosomas, llamados telómeros, cuya función es proteger al resto del cromosoma de la degradación. Cuando la célula se divide, no es capaz de copiar la totalidad de la secuencia del telómero, de modo que éste se acorta con cada nueva división, hasta que llega a un punto en que no es posible que la célula se siga dividiendo y entonces muere. Dados estos conocimientos obtenidos por los investigadores sobre las razones, las causas, los procesos que dan como resultado el envejecimiento, aparece un cuestionamiento que se concreta en una declaración. La vejez es una enfermedad y puede ser curable. Es que hasta ahora nos han dicho, envejecer es algo natural, inevitable, el destino de todos. Así es como nos orientan que debemos encarar la vida, pero hay un investigador, un genetista, que no entiende estas razones. David Andrew Sinclair es un biólogo australiano, profesor de genética y codirector del Centro para la Investigación de la Biología del Envejecimiento en la Facultad de Medicina de Harvard. Considerado uno de los pocos estudiosos del envejecimiento en el mundo, publicó en 2019 un libro donde señala que la vejez es una enfermedad. Y no solo eso, es la madre de todas las enfermedades y todos la sufrimos. En una explicación simplificada, Sinclair cree que probablemente lleguemos a ser capaces de revertir el envejecimiento. A ver, vamos despacio. Revertir el envejecimiento. Conseguir que el organismo humano se reconstruya una y otra vez eficientemente, sin perder sus características de origen.
No. Esto suena al resultado de una imaginación febril. Pero recuerden, la realidad suele superar con creces a la ficción. Miremos un instante de nuevo a la biónica. El término fue introducido por el médico Jack E. Steele en 1958 mientras investigaba organismos biológicos intentando encontrar soluciones aplicables a la ingeniería. Actualmente se entiende que la biónica busca imitar a los organismos biológicos mediante procesos tecnológicos diseñados y desarrollados por humanos. Bueno, pues bien, resulta que hay investigaciones relacionadas con una medusa, un organismo marino simple, sin cerebro ni corazón, habitante de las aguas del Caribe, que utiliza una estrategia para alcanzar la vida eterna en la naturaleza, llamado inmortalidad cíclica. ¿Que cómo lo logran? Bueno, a través de un fenómeno llamado transdiferenciación. En este inusual proceso sucede que una célula se transforma en otra de distinta clasificación. El descubrimiento de la peculiar característica de esta medusa fue realizado sin querer, lo que se denomina serendipia, gracias a Christian Sommer, un biólogo marino alemán que en 1988 investigaba a estos pequeños invertebrados y dio pie a intensos estudios posteriores por parte de múltiples expertos. De acuerdo con el profesor de zoología Antonio Carlos Márquez del Instituto de Biociencias de la Universidad de Sao Paulo, la Turritopsis nutricola es inmortal en el sentido de que sus tejidos rejuvenecen y sus fases de vida retroceden. Por su parte, el investigador Sergio Stampar del Laboratorio de Evolución y Diversidad Acuática de la Universidad Estatal Paulista explica que esta especie de medusas pasa por un proceso de reestructuración de tejidos, un tipo de regeneración, y vuelve a la etapa inicial de la vida, incluso después de haber alcanzado la madurez sexual. Haciendo una analogía, sería como si los adultos pudiéramos volver a ser bebés, señala Stampar. Finalmente, estos organismos tienen la capacidad de repetir este ciclo indefinidamente, por lo que han sido denominados como biológicamente inmortales. Y entonces comenzamos a prestar atención. La búsqueda de la vida eterna ha estado íntimamente ligada a la historia del ser humano. Nuestro miedo a perecer ha inspirado a numerosas religiones como las del Antiguo Egipto, el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Nos han llevado incluso a creer en la supervivencia del alma después de la muerte y en algunos casos hasta llegar a la reencarnación. Desde otro ángulo, a través de la alquimia, se intentó crear la llamada piedra filosofal, un material que supuestamente podría proporcionar la juventud eterna a su portador. Aunque dicha roca nunca se encontró, la ciencia moderna, haciendo una finta, ha seguido apostando por la preservación del cuerpo físico sin entrar en cuestiones relacionadas con el alma, aunque ya este no es un terreno del todo inexplorado al que volveremos. En un abordaje desde la continuada investigación científica y aprovechando los avances en nanociencias y nanotecnologías, los estudios sobre el proceso de envejecimiento nos han llevado a descubrir los telómeros, esas secuencias repetitivas de ADN ubicados en los extremos de los cromosomas, cuyo acortamiento durante el proceso de división celular llega a dar lugar al envejecimiento y la muerte celular. Hoy los investigadores creen que si se pudiera preservar la integridad de los cromosomas, evitando el deterioro progresivo de los telómeros, se podría luchar contra el envejecimiento y alargar el tiempo de la vida. Simultáneamente, los científicos continúan el estudio de las células de la Turritopsis nutricola y la Turritopsis dohrnii en busca de pistas que permitan aplicar este rejuvenecimiento celular a los humanos. Si las medusas lo consiguen, ¿por qué nosotros no lo vamos a lograr? Por tanto, hasta el momento, en rigor, no puede hablarse de inmortalidad estricta en ciencia. Sin embargo, resulta, vamos a decir, esperanzador este tipo de vida eterna llamada inmortalidad cíclica, encontrada funcionando a la perfección en la naturaleza desde hace millones de años. Pero hay más. Los investigadores que persiguen extender la vida humana han incluido en sus estudios un muy diverso grupo de especímenes que gozan de características no conocidas en la humanidad. Los ejemplos van desde las langostas, que no dejan de crecer hasta que mueren por una enfermedad o herida grave, llegando a los tardígrados, también conocidos por osos de agua. Estos pequeños animales miden menos de 1 milímetro de longitud y se encuentran en el mar, en el agua dulce y en la tierra. Pueden sobrevivir 10 años sin beber agua, soportar presiones de 6.000 atmósferas, sobrevivir a temperaturas de entre menos 200 y 150 grados, siendo capaces de sobrevivir a la exposición de radiaciones miles de veces superiores a las soportadas por los humanos.
Tampoco olvidan a la planaria, un tipo de gusano que se puede encontrar en agua dulce, los mares y en terrenos húmedos. Este organismo, al igual que la medusa, puede regenerar los órganos que ha perdido tras un ataque de un depredador o tras un proceso de apareamiento. Y no pasa nada si se le corta la mitad, porque de los dos trozos se desarrollan dos planarias diferentes. Entonces, visto el eventual irrespeto de la naturaleza, el envejecimiento y de la muerte, entendemos mejor el cuestionamiento de David Sinclair. ¿Habrá sido nuestra ignorancia la que nos ha mantenido creyendo que la muerte y el envejecimiento son irremediables? ¡Wow! Menuda pregunta. Habrá que mantenerse al tanto. Nos vemos. Andaban corriendo hacia las nubes, jamás el corazón latió sereno, mil pasiones en las manos, rastro de luz, aguaceros. Vientos empujando almas, dentro la patria germina, vuelcan sus remolinos a esparcir la semilla, rompe la sangre, estalla la vida. Arrancarles de su estampida, ¿cómo pedirles ruda paciencia si de sus ojos llueve inocencia? ¿Cómo salvarles de esa mañana? ¿Cómo besarlos tras la madrugada? ¿Cómo pedirles ruda paciencia si de sus ojos llueve inocencia? Rompe la sangre, estalla la vida, porque arrancarles de su estampida, ¿cómo pedirles una paciencia si de sus ojos llueve inocencia?
pereza. Hoy la muerte es árbol, hoy la muerte es árbol, sagrada cosecha. La tierra bendita, lleva herida abierta. Nobles de mi pueblo, batid la pereza. Hoy la muerte es árbol. Sagrada cosecha. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como en cada jornada, en el día a día, acompañando a la delegación cubana Tiempo Extra, Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, siempre 2:30 de la tarde, hasta el 6 de diciembre. Como siempre, bueno, pues la bienvenida para nuestro riguroso equipo de analistas, Duanes Hernández, Álvaro Álvarez, gracias por acompañarnos y ya comenzamos, como siempre. Nos vamos hasta Cali, allí está Yodeni Mazó con un resumen de lo más importante acontecido en la jornada pasada. Saludos Luján, saludos colegas, Tiempo Extra desde Cali a propósito de los Juegos Panamericanos Junior que se extenderán en esta región del Valle del Cauca de Colombia hasta el 5 de diciembre. Pues bien, Cuba amanece este 27 de noviembre en la 7ª posición gracias a 3 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce, en un medallero donde al menos 18 naciones ya suman un galardón, liderados todos por Brasil con 10 títulos. Cuba ya ancla en esta tabla de posiciones gracias al desempeño de Anisley García y José Ramón Pellier, quienes fueron campeones en las últimas 24 horas. Sobre todo destacar el desempeño de Anisley García, quien ya figura entre las multimedallistas de esta cita continental para atletas juveniles con 2 premios dorados, y pudiera sumar más, pues en la plataforma a 10 metros sale entre las principales figuras. El clavados constituye hasta el momento por Cuba, Luján, colegas, el deporte a destacar, pues supera con creces todas las ambiciones, todos los propósitos con que llegaron aquí a Cali. Hasta el momento suman 3 preseas y van a la delantera por Cuba, donde este viernes el judo también aportó 2 medallas de bronce, reafirmándose entre los deportes que aporta para Cuba en justas multideportivas. En el caso del canotaje, fueron 2 medallas las que llegaron este viernes a través de las paletadas de sus exponentes, con destaque para José Ramón Pellier, quien suma su reinado mundial este cetro continental aquí en el lago Calima, donde se efectúa esta competición. Yo me despido invitándolos a ustedes a seguir informándose de todo el acontecer del deporte de Cuba y de América a través de la señal de Tiempo Extra, que desde Cali Valle también brindará informaciones, entrevistas a propósito de esta cita continental que centra el camino rumbo a los próximos compromisos internacionales de la juventud de América, dígase Panamericanos de Santiago de Chile en 2023 y Juegos Olímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028. Yo los invito a seguir en sintonía y desde aquí, desde Cali Valle, estaremos compartiendo más informaciones.
Gracias, Giodeni. Y por acá, pues, comenzamos a repasar a nuestra delegación. Duanes Hernández, cerramos en definitiva ayer con otra medalla de oro y una de plata en el clavado, que se va comportando a una altura inesperada. Asimismo, Digo, inesperada para nosotros. Asimismo, el clavado robándose todo el protagonismo en estos Juegos Panamericanos Juveniles Junior de Calivalle para Cuba. Hay que hablar, Luján, de Anisley García, una figura que ya tiene 2 medallas de oro en estos Juegos. Usted lo avisoraba ayer que iba a ser multimedallista. Incluso en este momento es la única competidora femenina con 2 títulos en estos Juegos Panamericanos Junior. Hay 2 hombres también con 2 coronas, el gimnasta norteamericano Bache Pechoyan y el kayakista Valentín Rossi. Por cierto, kayakista, no el doctor, el motociclista, un kayakista que tiene un nombre muy parecido al italiano. Este argentino se llama Valentín Rossi y tiene 2 medallas de oro en el kayak. Pero la única mujer con 2 títulos ha sido Anisley. El clavado, que comenzando la jornada de hoy, iba en primer lugar por naciones con 2 medallas de oro y 1 de plata, porque hay que sumarle la plata también inesperada de Laidel Domínguez en el trampolín de 3 metros. Pero no solo los medallistas, compitió muy bien José Alfredo Quintana en esta propia modalidad. Prisis Lady Ruiz terminó en 7º lugar en el trampolín 1 metro con Anisley. O sea que el clavado se está robando todos los reflectores por Cuba en estos primeros días de competencia y ha tenido una actuación fenomenal. Y bueno, cuando se haga un recuento de estos juegos, estoy convencido que Anisley García, la abanderada de la delegación cubana, será una de las principales figuras en sentido general para Cuba en esta cita. Usted que hablaba de medallas, Cuba va en la 7ª posición en el medallero, que ya encabeza a Brasil, y esto no se equivoca, después lo que vemos en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, etcétera, ya tiene 10 de oro Brasil. Colombia, bueno, como sede, tiene 7, y bueno, por ahí va la historia, porque después estaremos hablando de reserva deportiva, a propósito del tema con Alfredo Quintana, doctor en Ciencia de la Cultura Física, que nos va a comentar sobre algo especial que se hace en el deporte cubano por estos días. ¿Qué otros resultados destacados tenemos? El boxeo, por ejemplo, ¿qué pasó con el boxeo? Edward Marín ganó fácilmente su pelea en la división de 52 kilogramos, estará combatiendo en la jornada de hoy, en solo minutos, a partir de las 3 de la tarde comienza el cartel, irá ya por asegurar medalla de bronce, púgil. El caso del judo también aportó 2 medallas bronceadas. Kimi Bravo, que ganó su primer combate, luego perdió en la discusión, o sea, en semifinales, con el representante de Estados Unidos, que a la postre se llevó la medalla de oro en este certamen. Y el caso de Tailín Castillo, que perdió su primer combate, pero en la discusión del bronce lo logró vencer y se llevó el metal. Yo creo que cumpliendo el judo con lo esperado, no llevaba demasiadas pretensiones este deporte, y su principal figura, que era Kimi Bravo en el masculino, pues se lleva una medalla de bronce. Y referido al medallero, llama la atención México, que logró este viernes 19 medallas de plata, una inefectividad total, y el caso de Colombia, que tiene 7 de oro y ninguna de plata. Por lo tanto, hay diferencia. Pero fíjese, 19 de plata es inefectividad para el oro, pero, sí, claro, pero son atletas que llegaron a discutir una final. Claro. Pero al final lo que cuenta para el medallero son los oros. Hablando de reserva deportiva, eso quiere decir que usted tiene 19 atletas en esas disciplinas que están en combate, que están ahí tocando la puerta. Ojalá nosotros tuviéramos 19 medallas de plata en estos momentos en el deporte cubano. Bueno, hubo 2 resultados también destacados en la natación. ¿Era usted? ¿Cuándo lo iba a nadar? Luján, hubo otros resultados importantes, no solo en la natación, sino en otros deportes que no accedieron al podio, pero yo creo que son destacables. En el caso de la natación hay que hablar de Maite González, con un muy buen 6º lugar en los 400 metros libres, pero no solo el 6º lugar, sino que Maite rebajó su marca personal, su cuota personal de 4.29 y fracciones hasta los 4.25 y fracciones, o sea, rebajó en casi 4 segundos la marca que haga a estos juegos en materia de natación. Óigame, 4 segundos es... No, eso es un mundo. Es considerable. De aquí a Santiago de Cuba. Es considerable. Y hay que hablar también del 7º puesto de Daniela Ciara en el triatlón, la muchacha más experimentada en este deporte, con experiencia en juegos múltiples. Habíamos dicho que iba a ser lo mejor para Cuba, terminó en el 7º puesto. Isabel Rodríguez en el puesto 22, y en los hombres en el triatlón, Alejandro Rodríguez en el 10º y Kevin Milian en el puesto 14. También yo creo que hay que destacar el 8º lugar de Kevin Vega, el ciclista en el Omnium, en su primera competencia internacional. Un deporte con muchísimo nivel en el área, y ayer Colombia demostró que va por todas en el ciclismo. 3 competencias y las 3 las ganó Colombia en la jornada de ayer. Resumiendo, jornada muy efectiva para Cuba, con 2 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce,
que la acomoda en ese 7º lugar en el medallero general. Ok. Bueno, resumiendo también en Luján, actuación, el tiro deportivo se quedó sin final, tampoco el tiro con arco, y el caso del taekwondo, Jesse de la Caridad perdió en su primer combate. Un deporte, el taekwondo, que ha venido descendiendo un tanto en la arena internacional en los últimos años. Que habría que evaluar ahora qué pasa con estos juveniles, por ejemplo. Recuerden que estos juegos son una mirada a cómo está la reserva de Cuba. No nos vamos a cansar de repetir sobre este tema porque aquí está el futuro del deporte cubano. Más allá del año 2024, 2025, son los que van a representar y llegar a nuestros equipos nacionales. Aquí está lo mejor que tiene Cuba en el deporte de atrás, más allá de los equipos nacionales de mayores, de alto rendimiento. Decía el comisionado nacional Iván Fernández que ninguno de los cuatro tiene experiencia internacional. Y el caso del judo, muy pocos tienen experiencia internacional, tienen 0 peleas registradas en la web de la Federación Internacional, solamente 2, Kimi Bravo y Sergey Rodríguez. Aquí volvemos al concepto que hemos hablado. Qué bien, qué bueno que se haya creado la escalera deportiva de centroamericanos, panamericanos, etcétera, para los juveniles, porque esto obliga al deporte cubano a otra mirada sobre estas categorías. Aquí usted está hablando ya de algo serio. Cuando estos atletas después llegan a un equipo nacional, ¿qué pasa? Le tienen que pasar 2 años por encima para prepararse, competir, etcétera. Y estamos hablando ya de figuras de 18, 19 años. Claro, que ya a esta altura tenía que tener una competencia internacional, basta. Y no todo el mundo tiene la maestría deportiva de una Anisley García, que llega a un torneo de muchísimo nivel y planta bandera con 2 títulos. Pero ya tuvo competencia internacional. Por supuesto, campeona centrocaribeña, por cierto, en la prueba en la que compite hoy con opciones también de acceder al podio. Desde los 13 años está compitiendo en Anisley García. Más allá del talento y de la hora cero de cada atleta, porque usted puede tener talento, pero no tener hora cero. Sabemos de lo que estamos hablando aquí cuando digo esto, ¿verdad? No, el kilometraje recorrido siempre es importante. Claro. Bueno, muchísimas gracias por estas primeras consideraciones. Seguimos desde Cali, Valle. Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, miembro del Ejecutivo de Panagrisport, nos ofrece consideraciones sobre el futuro de esta entidad. Mira, nuestro continente de verdad que es un continente que gana mucha medalla, ¿verdad? Que somos los campeones básicamente de muchos deportes, de nuestros atletas de Estados Unidos, Canadá.